Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy quiero predicar sobre el Evangelio según San Juan y ver a Jesucristo, el gran Salvador. Él es Dios. Encomendémonos entonces al Señor en una palabra de oración. Padre, te damos tantas gracias por este día, gracias por este precioso tema que hemos de estar tratando, gracias por este Evangelio que nos dejaste y nos revela quién realmente tú eres, el Dios, creador del cielo y de la tierra, que vino a esta tierra para ofrendar su vida en amor hacia todos nosotros. Padre, te pido que traigas tú el entendimiento y la luz que necesitamos para comprender esta gran verdad, este mensaje tan profundo que tú tienes para darnos aquí en tu palabra. Señor, trae tu claridad a nuestras vidas y a todos aquellos que todavía no te conocen, y a nosotros que te conocemos, Señor, que cada vez más pueda ser engrandecido el Cristo en nuestras vidas, podamos amarlo cada día más. Te damos gracias una vez más por todo este tiempo que nos permites una vez más hablar de ti. Glorifícate tú, Señor, en todo lo que hemos de estar diciendo. Bendigas a todos los hermanos en Cristo Jesús que están viendo también este sermón. En nombre del Señor Jesús te pedimos. Amén. Llegamos ahora al Evangelio del Apóstol según San Juan, para tomar la cuarta expresión que Jesucristo es Dios. Jesucristo no solamente fue un hombre perfecto, sino que Él fue el perfecto Dios. El Espíritu Santo cuidó que no quedara ninguna imagen incompleta del gran Salvador a este mundo, por lo que impulsó al apóstol Juan a completar su grandiosidad, ofreciendo un relato en el que se destacara a Jesucristo como perfecto Dios. Debemos cuidar de una imagen distorsionada del Señor Jesucristo, de una imagen incompleta. Si no llegamos a entender bien y reconocer a Cristo como Dios, como nos presenta aquí este Evangelio, estaremos careciendo del principio fundamental para llegar a una correcta relación con Dios. Sin este entendimiento, todo lo que vimos en los tres evangelios anteriores con respecto al Señor Jesucristo como Rey, al Señor Jesucristo como siervo, al Señor Jesucristo como hombre, no nos va a servir, no lo vamos a poder aprovechar en nuestras vidas. Entonces, desconocer o negar al Señor Jesucristo que Él es Dios, ciertamente ha sido la causa de muchas herejías desde el principio mismo del cristianismo. Y esto se ha ido perpetuando y lo tenemos hoy en los llamados testigos de Jehová, en los mormones y en otras muchas sectas. Ellos no hacen mucha objeción en reconocer en Cristo grandes virtudes. Esta es la razón fundamental por el que permanecen ciertamente en oscuridad y en sus pecados y están totalmente descalificados para tener una experiencia espiritual real, verdadera, porque esto solo es posible por el entendimiento de la aceptación de que Jesucristo es Dios. Miremos entonces aquí el primer punto para desarrollar este tema. Cristo es Dios. Testimonio en la introducción. Miremos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En los primeros 18 versículos, en la introducción de este Evangelio, nos está dando el autor un resumen de todo lo que él va a desarrollarlo en el resto del Evangelio.
Dios usó al apóstol Juan para levantar esta imagen del Señor Jesucristo como Dios. Por la forma en que el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, presenta aquí en su introducción al Señor Jesucristo, allí vemos la urgencia misma de entregar esta verdad, de anunciar esta verdad, que Jesucristo es Dios. Y este deseo, esta pasión o este ardor del Espíritu Santo de dar a conocer esta verdad es porque Él sabía que es fundamental para que el ser humano pueda llegar a tener una verdadera relación espiritual con Dios. Miremos el primer punto. En la primera declaración se confirma terminantemente que Jesucristo es Dios. Miremos nuevamente Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo, logos, en griego, significa palabra. Es uno de los nombres que se le da al Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de San Juan. Así como la Biblia es la palabra de Dios escrita, Jesucristo es la palabra del Dios viviente. Cristo es la voz de Dios hablando con y a los hombres. Y al contemplar u oír al Hijo de Dios, los hombres pueden saber cómo es Dios realmente. Miremos en Hebreos 1, versículo 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo, hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí en el versículo 1 de Juan, el apóstol nos dice tres cosas acerca del Señor Jesucristo, mencionado como el verbo, la palabra. Y lo primero que vemos aquí es la eterna existencia de Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo. Este versículo es bien terminante con respecto a la preexistencia de Cristo. Jesucristo ya estaba en el mismo principio de todas las cosas. Juan se remonta con el pensamiento al primer versículo de la Biblia. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Juan nos está diciendo es que Jesucristo no es uno de las cosas creadas. Jesucristo ya existía cuando empezó la creación. No es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. Jesucristo, la palabra, es parte de esa eternidad y estaba con Dios antes que empezara el tiempo y el universo. Miremos el Salmo 92 que dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En Juan capítulo 17, versículo 5, esta es la oración intercesora que el Señor dijo aquí en Juan. Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si el Verbo no fuese Dios, nunca podría haber estado en el principio de todo, cuando nada aún había sido creado. Ninguno de nosotros ciertamente estuvimos en ese principio. Job 38:4, Dios le pregunta a Job, diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué podía contestar Job? Sino callarse ciertamente. Y nosotros también, así como Job, ninguno de nosotros estuvimos en ese principio, pero Cristo ya estuvo allí, porque Jesucristo es Dios. Lo segundo que vemos en este versículo es la eterna comunicación de Jesucristo con Dios. Dice, y el Verbo era con Dios. Juan sigue diciendo que la palabra
estaba con Dios. Cristo estaba y está cara a cara con Dios Padre por siempre. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que siempre ha habido la más estrecha conexión entre Jesucristo, la palabra, y Dios Padre. Eso quiere decir que nadie nos puede decir cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, cómo es el amor de Dios, o el corazón, o la mente de Dios. Nada más que Jesucristo lo sabe. Juan está diciendo que Jesús tiene tal intimidad con Dios, que Dios no tiene secretos con él, y que por lo tanto Jesucristo es la única persona en todo el universo que nos puede revelar cómo es Dios Padre y lo que siente acerca de nosotros. Lo tercero que dice este versículo 1 es la eterna identidad de Jesucristo con Dios. Y el verbo era Dios, dice. Cuando Juan dijo que la palabra era Dios, nos está diciendo que Jesús pertenece a la misma naturaleza y carácter de Dios Padre, pero Él no es la persona idéntica de Dios Padre, es una persona diferente de Dios Padre, pero Él es el mismo ser y la misma esencia, perfección que Dios Padre. Jesús es lo mismo que Dios. De dos personas íntimamente compenetradas se dice que piensan y sienten lo mismo, de tal manera que si se conoce a una es como si se conociera a la otra. Y Jesús está tan íntimamente y totalmente identificado con Dios en pensamientos, en sentimientos y carácter, que conociéndole a Él, conocemos perfectamente a Dios. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Segundo, podemos ver pruebas que confirman que Cristo es Dios. En el versículo 3 de Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas realizadas por Dios son realizadas también, igualmente por Jesucristo, y por lo tanto, Jesucristo es Dios, el creador del universo. Todo fue creado por Él, absolutamente nada se hizo sin Él. Aquí la palabra que aparece nada significa ni siquiera una cosa, ni siquiera un detalle fue hecho sin la intervención del Señor Jesucristo. Si alguien les pregunta quién es Dios, en estos versículos tenemos una buena definición de lo que es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Y Jesucristo es Dios, porque todas las cosas fueron creadas por Él. No hay nada que existe hoy que salió de la nada. Eso es una fantasía de la teoría humana de que todo salió de la nada. Dicen los evolucionistas que en este mundo no existía nada y luego de una gran explosión tenemos todo lo que tenemos en esta tierra. Y en el universo no es así. Nada de lo que vemos salió de una evolución y menos de una explosión, sino que alguien lo hizo. Hubo una mente sabia, inteligente que lo formó, que lo creó, ciertamente. Y eso la palabra de Dios nos dice que salió directamente de la voz de Dios. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia conecta los malos pensamientos acerca de Dios, especialmente la negación de su existencia, con una moral corrupta. Si no hay Dios, un creador que establece reglas, entonces nos encontramos moralmente a la deriva. Algunos de las peores atrocidades atestiguadas en la historia
fueron llevadas a cabo por los que adoptaron una perspectiva evolucionista de la moralidad. Lenin, Hitler, Stalin, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Muchos millones sufrieron terriblemente y perdieron sus vidas debido a esta forma atea de pensar. El ateísmo mata porque sin Dios no hay normas. Los ateos se encuentran a la vanguardia de los esfuerzos por legitimar la eutanasia, el aborto, el consumo de droga, la prostitución, la pornografía, la promiscuidad, etcétera, etcétera. Todo aquello que va contra Dios, contra la palabra de Dios. Todas estas cosas traen miseria, ciertamente, sufrimiento y muerte. El ateísmo es la filosofía de la muerte, podríamos decir. Jesucristo es el creador. Él sostiene y Él preserva y gobierna los mundos que Él creó. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que vemos fue creado por Dios y sostenido por su mano poderosa. Por eso la creación de Dios funciona tan bien. El único que falla en la creación de Dios somos los seres humanos, porque no queremos que Él nos ayude en hacer los ajustes que necesitamos para nuestra alma, pero todo lo demás funciona perfectamente. Ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el creador también de este mundo, dador de la vida. En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo no solo creó la materia, sino que le impartió, le dio vida. ¿Y quién sino solo Dios puede dar vida? El apóstol Pedro dice allí en Hechos capítulo 3, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Si Cristo no fuese Dios, no podría ser el autor de la vida. En este evangelio, la palabra vida, en griego zoe, aparece más de 36 veces. Este cuarto evangelio comienza y termina con la palabra vida. Acá en el mismo comienzo nos dice que en Jesús estaba la vida. Y al final del evangelio leemos que el objetivo o el propósito para escribir este evangelio, dice aquí la palabra de Dios en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta palabra vida estaba en labios del Señor siempre, a todo tiempo. En Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y muchos otros versículos. Entonces, ¿cómo puedes tomar de esa vida que tanto el Señor una y otra vez la repitió? La puedes tomar creyendo en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Y es tan interesante que esta palabra creer, pistewein, se repite alrededor de 100 veces aquí en este evangelio. Dios quiere que tú creas en el Señor Jesucristo y especialmente que Cristo, Él es Dios. También dice en Juan 1:5 que Cristo es luz a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es luz, luz del cielo que bajó a esta tierra de oscuridad, de tinieblas, tierra de pecado, al cual vino el Señor Jesucristo a traer su luz. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
La luz verdadera, esa luz poderosa que vino del cielo, que vino para iluminar a todos los hombres que estaban allí en esa terrible oscuridad, viviendo en esa oscuridad en sus pecados, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, como dice la palabra de Dios. Jesucristo, la luz del cielo, descendió a este mundo de oscuridad para traernos la claridad que necesitamos para salir de nuestros pecados. Oh, es para alabar a nuestro Señor que esa luz vino a este mundo y aquí Dios nos está presentando. Oh, si tú estás todavía andando en esa oscuridad, en tus pecados, aquí está la luz del Señor Jesucristo, que Él pueda alumbrar a tu corazón, Él pueda penetrar allí en tu ser interior y que tú puedas venir en esa necesidad de tu alma para conocer a Cristo como tu Salvador. Hay muchas pruebas que tenemos en este Evangelio de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es omnipotente, todopoderoso sobre las enfermedades. Allí en Juan capítulo 5 vemos cómo Él le restauró a un paralítico que estuvo 38 años postrado. En Juan capítulo 9 a un ciego de nacimiento le dio la vista. Jesucristo es todopoderoso sobre el pecado. Allí en Juan capítulo 8 versículos 10 y 11 vemos cuando le dice a una mujer que estaban a punto de apedrearla: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?, decía el Señor. Y él dice: no están. Entonces el Señor Jesucristo le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor puede perdonar pecados, pero también las Escrituras nos dicen que Jesucristo es omnisciente, que todo lo sabe. El Señor sabía todo, conocía el paradero de Natanael. En Juan 1:48 dice, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor también en su omnisciencia conocía el complot de Judas para entregarlo a las autoridades. Allí en Juan 13:11 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Conocía la historia de la mujer samaritana. En Juan 4:29 dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero también Jesucristo es omnipresente. Él está en todo lugar. En Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Miremos el testimonio de Juan el Bautista con respecto al Señor Jesucristo. Juan el Bautista es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Se lo menciona por lo menos 89 veces. Juan tuvo el privilegio especial de presentar al Señor Jesucristo a la nación de Israel, que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido. Juan el Bautista entendió muy bien que Jesús no fue un simple hombre. En muchas expresiones mostró la realidad que Cristo ciertamente es Dios. Miremos allí en Juan 1:15 lo que dice Juan el Bautista del Señor Jesucristo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué dice, era primero que yo? Estas palabras, era primero que yo, se refieren tanto al tiempo como a la importancia. Jesucristo era primero en tiempo, existiendo antes que Juan. Juan humanamente nació 6 meses antes del Señor Jesucristo. Así que en esta declaración se refiere a la existencia de nuestro Señor. Él es eterno. Él existió desde el principio a través de toda la eternidad. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Juan también declaró que Jesucristo era primero. Esto está hablando en importancia, en superioridad. En Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin, el primero y el último. En Isaías capítulo 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este era el pensamiento de Juan el Bautista. Miremos allí en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La palabra aquí, plenitud, significa eso que llena, la suma total. Ciertamente es la suma total de todo lo que está en Dios. En Jesús mora la sabiduría, la justicia, la santificación, la redención, toda la plenitud de Dios, todo lo que es Cristo, la plenitud de su ser, se nos da también a todo aquel que cree. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. También Juan el Bautista dijo, allí en Juan 1:17, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Solo Dios puede ofrecer el favor con el fundamento que vino Cristo a hacer y a dar. Pero Cristo vino a hacer la gracia, como dice acá. Si Él no fuese Dios, Él no podría ofrecer eso. Juan vino anunciando la llegada del Mesías, del Redentor, del prometido Dios al pueblo de Israel. Y en primer lugar, Él estaba diciendo que Jesucristo era Dios. Fíjense, allá en Juan 1:23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan está citando una porción del libro de Isaías, en Isaías 43, que dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Definitivamente, para Juan le quedó bien claro que Jesucristo es Dios, es Dios. Por eso Él dice allí en Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En Juan 1:34, Juan el Bautista dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para Él quedó claro, Jesucristo es Dios, es Dios. Por eso llegó a decir también en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él vaya creciendo y creciendo y creciendo, y que yo desaparezca. Parece que habían algunos que se sentían tan fascinados por el hombre Juan el Bautista, que querían darle allí un lugar demasiado elevado, tan alto. Él hizo todo lo posible para tratar de evitarlo. Pero sabemos, y lamentablemente se siguen levantando hoy en día a los hombres y engrandeciendo a tantos hombres, y lo engrandecen más que al Señor Jesucristo. Pongamos nuestra mirada y toda nuestra admiración en aquel que realmente importa, que fue el mensajero, que fue la gran luz, que fue el Señor Jesucristo. Miremos el segundo punto. Cristo es Dios. Sus grandes milagros lo corroboran. En este evangelio no se encuentran tantos milagros como en los otros evangelios, pero los que se dan son milagros claves para mostrar y certificar especialmente la realidad de Jesucristo como Dios. En este evangelio vamos a encontrar 7 milagros antes que el Señor Jesucristo resucitara de entre los muertos. El primero es como el Señor Jesucristo socorre en las bodas de Caná, y Él convierte allí el agua en vino para mostrar su gloria. Esto lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, y aquí nos demuestra el Señor que Él es Señor de la materia. Pero quisiera aclarar aquí un concepto errado que muchos tienen en cuanto a este milagro que el Señor Jesucristo hizo. En su libro El vino en la Biblia, William Peyton dice, la palabra
griega en el Nuevo Testamento para vino es oinos. Y muchos pretenden hacer creer que este vino que hizo el Señor Jesucristo aquí en las bodas de Caná era un vino alcohólico e intoxicante. Pero oinos es una palabra genérica que incluye a toda clase de vinos, todos los estados del zumo de la uva y en ocasiones incluso al racimo o a la cepa. Entonces es presuntuoso afirmar rotundamente que este era un vino intoxicante, el que hizo el Señor Jesucristo. Además, por el carácter santo de nuestro Dios y Salvador y la influencia moral del milagro, no creemos que nuestro Señor hizo esta clase de vino. En la antigüedad hubo dos clases de vinos diferentes. Uno era dulce, agradable, refrescante, sin fermentar, que se ofrecía en ofrendas a Dios, y el otro era intoxicante, que no se podía ofrendar a Dios porque estaba fermentado. Ambos eran llamados vino, y es natural decir de uno que era una bendición y que el otro ciertamente era una maldición que traía dolor. Por eso la Biblia no apoya el uso de bebidas alcohólicas. El Señor no hizo ni puso ningún arma en las manos de los bebedores y vendedores de bebidas alcohólicas para que se destruyan a sí mismos o destruyan a otros. La Biblia dice que este milagro fue allí en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los milagros del Señor Jesucristo que Juan conservó fueron para mostrar la gloria y su grandeza, para que todos pudiesen ver que Jesucristo es Dios, es Dios. El segundo milagro que vemos en este evangelio es cuando el Señor Jesucristo sana a un joven a la distancia, no estando él presente. Según algunos dicen, a 30 kilómetros de distancia estaba el enfermo. Era el hijo de un noble en Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Él es Señor de la distancia. El milagro número 3 es cuando el Señor levanta a un paralítico que estaba junto a la fuente de Betesda, que estuvo 38 años postrado. Esto está en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Él es Señor del tiempo. El cuarto milagro es cuando el Señor camina allí sobre el mar. En Juan capítulo 5, versículo 16 al 21 nos dice esto. Y Él es Señor de las leyes naturales. Y el quinto es cuando multiplica los panes y los peces para dar de comer a una multitud de muchos miles. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 6. Él es Señor de las cantidades. La curación del ciego de nacimiento lo vemos allí en Juan capítulo 9. Él es Señor del sufrimiento. Y fíjense cómo dice en Juan capítulo 9, versículo 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró a nuestro Salvador, le adoró porque él merece adoración, porque Jesucristo es Dios. Y el último milagro antes que el Señor Jesucristo vaya a la cruz, aquí en Juan, es en Juan capítulo 11, allí cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, y él le dijo a aquel que estaba muerto y en 4 días en el sepulcro yaciendo allí, le dice: Lázaro, ven fuera. Y ese hombre vino vivo, salió vivo de la tumba. ¿Quién otro en la historia pudo haber hecho estos hechos tan maravillosos sino el Señor Jesucristo, que Él es Dios? Estos milagros o señales fueron realizados para mostrar su divinidad, para mostrar allí que Él es Dios y que podamos creer en Él. El propósito de este evangelio lo encontramos allá en Juan capítulo 20, versículo
30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Unos pocos durante el ministerio del Señor Jesucristo creyeron realmente en Él, al ver esos milagros exclusivamente por ese Dios Salvador. Pero sin embargo hubieron algunos que dicen que creyeron, pero en realidad no tenían esa fe correcta. Su fe simplemente fue una fe superficial, una fe mental, una fe falsa, una fe que se caracterizaba por no sacrificarse por el Señor, ni dar todo de sí por Él, o tenerlo en alta estima a Él. Vemos el primero aquí, miles creyeron en Él, luego que vieron cuán fácilmente Jesús podía alimentar a las multitudes. En Juan 6:26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto era ciertamente un creer falso. Seguían al Señor Jesucristo por conveniencia, por ventaja propia. Únicamente buscaban al Señor por lo que podían obtener de Él. ¿Y cuántos de los que hoy dicen creer en el Señor, pero en realidad no lo creen, no están pensando solo en socorros a sus problemas de esta vida? Solo piensan en eso, pero por nada desearían que el Salvador, Dios, le dijera que dejen de pecar, que vengan al Señor y allí ellos puedan dejar de pecar. Jamás, jamás. En Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Si se hicieron sus discípulos, quiere decir que creyeron en Él. Pero cuando conocieron más y más de las enseñanzas del Señor Jesucristo, se volvieron atrás. Renunciaron a seguir siendo sus discípulos. Y a muchos hoy les ocurre exactamente lo mismo. Hubo otro grupo de aquellos que dijeron creer en el Señor Jesucristo, que lo vemos en Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por los hechos queda claramente demostrado que el creer de esta gente ciertamente era falso, no era real, pues determinaron quedarse bien antes con los fariseos hipócritas, que con Dios, que con el Señor Jesucristo. Estaban despreciando al Señor Jesucristo, demostrando con este acto, con este gesto, que Cristo era menos importante que los fariseos. Y en el día de hoy, tantos que están convencidos del Evangelio, que según ellos dicen que creen, son tan falsos como estas personas, pues a la hora de definirse, eligen a sus familias, a sus amigos, a sus novias, a sus novios, al mundo, al trabajo, al pecado, y así desprecian al Salvador, en quien dijeron supuestamente creer. El tercer punto: Cristo es Dios. Él mismo lo declaró una y otra vez. El primer punto fue amenazado de muerte por declarar ser igual a Dios. Vamos a mirar uno de los pasajes más claros aquí en las Escrituras en cuanto el Señor Jesucristo afirmó ser Dios. En Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 nos habla, después que el Señor Jesucristo le dio la sanidad a este hombre que estuvo 38 años postrado. Dice allí el versículo: y Jesús le respondió:
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los oyentes de Jesús entendieron muy bien lo que él estaba diciendo de sí mismo, y aunque esto le podría costar la vida por las piedras que se levantaban contra él, sin embargo, él insistía en afirmar que él era Dios. Cristo, al oír esto, allí que esta gente querían apedrearle, él no dijo en ningún momento: miren, ustedes escucharon mal, yo no quise decir eso que dije. No, al contrario, él lo afirmó, declarando allí en el versículo 19, capítulo 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo allí levantó en alto esa confirmación diciendo que Él era Dios. En Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No podemos decir que nosotros honramos a Dios, decir que creemos en Dios y rechazamos a Cristo. Nosotros necesitamos ser llevados a ese punto de entendimiento para poder honrar a Cristo en la misma forma en que nosotros honramos a Dios Padre. No es extraño, ¿no es cierto?, que muchas herejías sigan dudando sobre la divinidad del Señor Jesucristo. No hay dudas que el Dios de este siglo, Satanás, los ha cegado para que no vengan, no entiendan, no crean en el Señor Jesucristo. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo declaró haber visto a Abraham y aún haber sido antes de él. Juan capítulo 8, versículos 57 y 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Nuevamente se había hecho igual a Dios, y para los dirigentes judíos era el pecado de blasfemia, lo cual merecía la muerte. No podemos dejar de admirar también el valor de nuestro Señor al presentar la verdad e invitar a aquellos religiosos ciegos a confiar en Él y encontrar la libertad de sus pecados. En Juan 10:30 dice el Señor: yo y el Padre uno somos. Es tan tremenda esta declaración. Nosotros hubiéramos esperado que dijera el Padre y yo, como nosotros por ética, ¿no es cierto?, ponemos a la otra persona antes que a uno. Pero acá el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Qué tremenda declaración. Pero también en Juan 10, versículo 31 al 33 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre,
te haces Dios. Él declaró enfáticamente que Él era Dios una y otra vez. La asombrosa declaración de Cristo mismo. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estas afirmaciones de tanta autoridad, nunca Jesús podría haber dicho si Él realmente no fuese Dios. Pero Él lo hizo con tanta naturalidad, en la seguridad total de que tenía en lo que estaba declarando. Cuando Felipe le preguntó allí en Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciendo Felipe que cuando veamos al Padre, eso será lo máximo para nuestra vida, será lo sumo, allí estaremos satisfechos. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? En Juan 14:9-11 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor le dijo, Felipe, creedme, no hay nada más allá de lo que yo soy. Yo soy lo máximo, lo sumo de todo. En mí está toda la plenitud de Dios. Entonces, cuidado cuando dejamos a Cristo de lado. En este tiempo hay tantas desviaciones de la doctrina correcta, pero todo tiene siempre este origen, salir de Jesucristo, pensando de Jesucristo, ya conozco bastante, denme ahora otra cosa, quiero algo más de Dios. Por eso han salido tantas doctrinas tan erradas como los carismáticos, como aquellos pentecostales que llegaron a esa desviación de la doctrina y empezaron a interpretar que una búsqueda del Espíritu Santo más allá les iba a llevar a unas experiencias, pero dejaron de lado al Señor Jesucristo. No hay nada más allá de Jesucristo. Dios está absolutamente todo en Jesucristo. No piense que vamos a agotar también allí en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto al conocimiento de Él. El cuarto y último punto, la importancia fundamental que Jesucristo es Dios. En Cristo descubrimos la verdadera realidad de Dios. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fuera de Cristo el hombre nunca pudo ni jamás podrá encontrar a Dios. Nada se sabe de su verdadera realidad, solo lo percibe como de lejos o con temor, pues conoce que ante Él está condenado a causa de sus propios pecados. Pero qué admirable lo que nos trajo aquí este Evangelio según San Juan, al traernos cara a cara ante la más plena realidad de Dios, y no solo sin sentirnos allí condenados, sino también de sentirnos amados, porque Él nos corrobora aquí en su palabra cuánto Él nos ama. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo ser humano necesita desesperadamente conocer a Dios, por el hecho de que sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados y privados de esa vida espiritual. Jesucristo vino a este mundo a ofrecer la salvación que Él vino a darnos a través de su muerte en la cruz. Y en Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El dueño y creador de todo este mundo se hizo hombre y vino a esta tierra a ofrecer a este mundo abrazado en sus pecados, vino para darles
vida eterna. Pero el mundo dice aquí que lo ignoró, no lo conoció, como si no existiera, como si no fuese realmente el creador y el dueño de todo. No le conoció, dice, por eso el mundo está como está hasta el día de hoy, en toda esa perversidad, porque lo ignora a Dios, lo desconoce al único que puede poner las cosas en su lugar. Y ciertamente, si este hombre, el ser humano, lo rechaza, no hay esperanza para este mundo, y será la vida mucho más difícil para este mundo si el ser humano sigue ignorando a su Creador, a su Dios, que vino a ofrecerse allí para darle una nueva vida. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Juan 1:11 dice: a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Dichoso el pueblo de Israel, de quien nos está hablando aquí en esta porción, que a su tierra el Salvador vino y anduvo entre ellos, nació en la tierra de Israel. ¡Qué privilegio!, ¿no es cierto? Aquella tierra recibió la planta de los pies del Dios encarnado en ese cuerpo humano. Dios amó ciertamente a todo el mundo, pero Él empezó su mensaje de salvación primeramente aquí, en el pueblo de Israel. Pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, con todo ese privilegio, ellos dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Y más tarde ellos dijeron: crucifícale, crucifícale. Y lo clavaron sobre la cruz. ¿Y qué ha sido la historia del pueblo de Israel después que ellos clavaron al Señor Jesucristo? Han tenido una historia horrorosa, de angustia sin fin, de guerras, de turbulencia, un pueblo ciertamente golpeado que sufrió y sufrió por milenios. Y esa historia es la historia de todos aquellos que ciertamente rechazan, no quieren recibir al Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú con el Señor Jesucristo? No hagas como este mundo en general hace con el Señor, lo ignora. No hagas como el pueblo de Israel, como lo hace y allí no lo recibió. Las Escrituras nos dicen, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Solamente Él hace posible que haya aquellos, como fuimos muchos de nosotros, que llegamos allí a nuestro Salvador y lo aceptamos en nuestro corazón, y Él nos perdonó de todos nuestros pecados y nos hizo sus hijos. La palabra de Dios dice allí en 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El justo y el santo y perfecto recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero allí nosotros, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, fuimos librados de la condenación eterna. Oh, cuánto debemos alabar a nuestro Señor. Aquel, como dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay un punto donde Dios se deja encontrar, donde Dios puede traernos a nuestra vida allí ese perdón y esa liberación del pecado. Ese punto es en ese Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, donde Él cargó con todas nuestras culpas, con todo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, en ese lugar tú tienes que ir, en esa actitud de fe, y creer en tu corazón y decirle al Señor: Dios, quiero aprovechar esta oportunidad que tú me das.
No quiero ser como este mundo en general que te ignora. No quiero ser como el pueblo de Israel que te despreció, sino yo quiero recibirte en mi corazón. Quiero creer en el Señor Jesucristo, que Él murió por mis pecados, que Él vino a salvar mi alma. Lo acepto como mi Salvador personal. Oh, si pudieses hacer esta oración, Dios te está buscando, Dios te ama, Dios te está dando una oportunidad en este día. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Querido hermano, debemos honrar a nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Nadie puede honrar al Padre como vimos allí si no honramos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por tu preciosa palabra. Gracias porque tú nos has enseñado una vez más quién tú eres. Qué amor de nuestro Salvador. Qué grandioso, qué grandeza nos presenta aquí tu palabra. Que siendo Dios, te humanaste. Y no solo te humanaste, sino que fuiste hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que algún día has de ser honrado y toda rodilla se doblará ante ti. Bendice a aquella persona que está haciendo una decisión por ti en este momento, que te está recibiendo en su corazón. Fortalece su vida. A muchos que ya han creído en ti como Salvador personal, ayúdalos a crecer, sosténlo, Señor, en las duras luchas de la vida, en las pruebas que vendrán y que vienen a sus vidas. Señor, fortalece esa fe en ti, que ellos puedan ser robustecidos y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Bendigas a muchos hermanos que están sufriendo en muchos lugares en el mundo. Gracias, Padre, por tu maravilloso cuidado sobre nuestras vidas, el sostén en todo aspecto en nuestra vida y en nuestras familias. Te damos gracias, acompáñanos en el resto de este día. En los méritos de Cristo Jesús te pedimos.